Buenos días, me llamo Alicia García, soy licenciada en Historia del Arte y Bellas Artes y también titulada en Restauración de Pintura. Desde el 2010 formo parte del Gabinete de Documentación Técnica, que es el departamento que realiza los estudios técnicos en el museo, en base a los análisis físicos con radiografía y con reflectografía infrarroja. Hoy vengo a hablarles de un retrato llamado Isabel de Valois, sosteniendo un retrato de Felipe II, fechado en 1564, que se puede ver en sala y que está atribuido a Sofonisba, pero es una atribución que hoy por hoy todavía no está reafirmada o confirmada por todos los especialistas. Lo que voy a hacer es realmente explicar esos problemas y esas dudas que surgen a los historiadores a la hora de atribuir definitivamente esta obra a Sofonisba Anguissola. Esta obra debe enmarcarse en el retrato cortesano del siglo XVI, en el retrato de la Casa de Austria. Es una tipología de retrato, un género de retrato que se va formando a lo largo del siglo XVI y que queda definitivamente fijado por Tiziano con los retratos que hace de Carlos V y de Felipe II. En ese momento se consigue crear esa imagen que pretendían los emperadores y los reyes transmitir, una imagen de potestad, una imagen majestuosa que fuera representativa del linaje dinástico y que a su vez fuera una representación casi de ellos mismos en su ausencia, en los territorios en los que ellos no podían estar. Este modelo es el que toma los retratistas españoles de la corte española dedicados al retrato de corte, representados en la figura de Antonio Moro, que fue un pintor flamenco que en mediados del siglo XVI tuvo una representación muy importante con Felipe II en la corte española y que tendrá mucha influencia también en Europa. Tuvo discípulos, entre ellos el pintor que luego se quedará en la corte española, Alonso Sánchez Coello, por ejemplo. Esta tipología de retrato continuará incluso en el siglo XVII. Aquí tenéis un retrato de Velázquez, el primero que le hace a Felipe IV en 1623, que luego él retoca, y en el que se puede ver esa misma idea, una presencia en majestad de la persona retratada, en una estancia muy neutra, pero con elementos que ya lo están marcando en el contexto en el que querían ser representados, como por ejemplo en el memorial que aparece en su mano, que representa la justicia, o el bufete, que es el símbolo del gobierno, o la espada que está escondida en la otra mano, que es el símbolo del poder. Son esos elementos los que al final definen estos retratos y los que van a seguir desarrollándose durante todo el siglo XVII también. En este momento finales del XVI y principios del XVII, lo que se está sucediendo es que se está haciendo una reflexión teórica sobre cómo es el retrato. Y el primero que lo hace es el tratadista portugués Francisco de Holanda, en un tratado sobre tomar del natural. En él ya se establecen hasta los criterios para las personas a las que había que retratar, que siempre tenían que ser aristócratas. El retrato estaba definido única y exclusivamente para las personas de la aristocracia y las personas reales. También hace algunas observaciones técnicas en la manera en la que debían ser retratados, siempre de cuerpo entero, pero siempre un poco inclinados, de 3/4, no de una manera tan frontal como ya empieza a aparecer en Felipe II, y con la luz siempre directa, nunca lateral. Y siempre intentando que fueran unos modelos más favorecidos de lo que eran realmente. A veces estaban los personajes sentados, pero bueno, lo normal es que estuvieran de pie, representados de 3/4, y a veces se incluían elementos del exterior, como a través de ventanas en las que aparecen los paisajes, y que lo que demuestran es pues ahí se mostraban el lugar en el que en ese momento estaba retratado el personaje y los dominios de esos personajes. También la manera de retratar los diferentes modos de vestir también eran muy importantes. Cada rey intentaba ser representado de la manera más majestuosa posible y sí que es verdad que se empieza a ver un interés por la moda, y un interés por la moda nacional,
como un despertar de un sentimiento nacional y empieza a haber influencias, empiezan a distinguir la moda a través de las diferentes cortes, pero siempre hay una preponderancia española sobre la moda. Y España es la que empieza a incluir elementos de la moda que se verán en las demás cortes. Por ejemplo, los 3 elementos fundamentales a la hora de representar al hombre era el jubón, que era esa especie de lo que cubría el torso, una especie de coraza que viene del traje militar y que está armado por dentro con un forro y un relleno y que les hace esas posturas tan majestáticas y tan rígidas. Eso también se va evolucionando, cada vez se van decorando más. Y bueno, las calzas, por ejemplo, que es esos pequeños pantalones que al principio están, como se ve en el retrato de Carlos V, más ajustados al cuerpo, poco a poco se irán abombando, como luego se ve en el retrato de Maximiliano II de 1550, y ya finalmente en Felipe III, en una obra ya de principios del siglo XVII, ya esas calzas se están convirtiendo casi en faldas, ¿no? También llevaban encima los bohemios, que es como el que lleva Carlos V, con el perro, la obra de Tiziano. Esos bohemios eran también un símbolo de la majestuosidad de las personas representadas. Y luego los zapatos eran estos zapatos que llevan aquí los reyes son típicamente españoles, de origen morisco, llamados borceguíes, que eran de cuero, eran muy flexibles y a veces se podían recubrir de terciopelo o de raso. Las mujeres, en cambio, pues, también tenían la moda que establece la corte española también es una moda en la que los trajes son muy estáticos y son muy rígidos. Esa rigidez se la daban los cartones de pecho, que eran unas estructuras que dejaban liso el torso, es decir, ya desaparecen las formas en los trajes en este momento. Empiezan a ser, bueno, para conseguir esas faldas también se utiliza el verdugado, que es esa estructura armada con aros que dejaba una forma rígida y acampanada en las faldas. Y luego los chapines, que eran unos zapatos con altas suelas de corcho que obligaban a las mujeres a andar con pasos muy cortos, algo también muy característico español. Y luego la prenda favorita que tenían las damas para posar en el retrato eran las sayas, estos trajes que al principio son de una sola pieza y que luego se dividen entre cuerpo y falda y que realmente se decoran de tal manera que a lo largo de los años empiezan a ser verdaderas joyas. Al principio eran sayas más escotadas y poco a poco se va cerrando el pecho hasta llegar hasta los llamados cuellos de lechuguilla, que cada vez van cubriendo más el rostro también. Los peinados también irán evolucionando, desde pequeñas diademas se irá evolucionando hacia una especie de sombreros que se van decorando con plumas, se van decorando con joyas, cada vez se hacen más altos y son verdaderas joyas que las mujeres llevaban encima, como joyas también que llevan en sus trajes y que eran piedras semipreciosas y piedras preciosas que traen de Nuevo Mundo y que también era un reflejo de ese sentido imperialista que tenía la Casa de Austria en ese momento, en el que las joyas eran traídas de sus dominios más lejanos. Las joyas a veces eran heredadas por sus hijas, como aquí en el retrato de Isabel de Valois, como su hija Isabel Clara Eugenia hereda igualmente ese cinturón y el collar. Y luego también les gustaba ser retratados con animales exóticos, volviendo otra vez a la idea de demostrar los dominios de los reyes. Y las telas también eran importantes. El material principal fue siempre la seda. Y la seda desde la antigüedad siempre fue un símbolo de riqueza y de fastuosidad. En principio eran telas lisas, pero luego poco a poco irán tomando diferentes colores. En este caso hay dos aspectos interesantes, que es el tinte rojo que utilizan, que es un tinte que era la cochinilla, que venía de América y que Felipe II utiliza en sus trajes, pero porque también él es el vendedor de ese producto, lo igual que pasa con el negro. El negro en este momento empieza a cobrar un color muy brillante y realmente intenso. Eso se consigue gracias a un tinte que traía Felipe II de América, que se extraía del palo de Campeche y que él instaura en su moda, en la moda española, porque sabe que la moda española es un referente para el resto de Europa y porque sabe que ese tinte él comercializa.
y que con ese tinte se consiguen unos tonos negros tan intensos y tan brillantes que no era habitual conseguir en otras cortes. Es un color que también se ha relacionado con la sobriedad de Felipe II y con la sobriedad de su corte, pero también está relacionado con este hecho, que él era el que vendía este producto. El tema del parecido es algo que también les preocupó mucho. Ese belfo característico de la Casa de Austria, ellos estaban orgullosos y era distintivo de su linaje. Incluso en los camafeos que él regala y que él envía a otras cortes, cuando él se retrata de perfil, el belfo aparece muy, muy marcado. Aquí os he traído una moneda del retrato de Antímaco para que se vea cómo, en realidad, estos fueron los primeros retratos en miniatura transportables que se hicieron ya en el siglo IV a.C. y que Felipe II utiliza, y las cortes europeas en general, utilizan también para dar de regalo y para dar a conocer su aspecto. El sentido que en cada caso se daba a los retratos dependía también del uso el uso que le daba el destinatario. En algunos casos hasta eran recuerdos sentimentales, como es el caso de este retrato póstumo que Carlos V pide de su mujer fallecida, la emperatriz Isabel de Portugal. Él quiso recordarla. No eran siempre retratos dirigidos a otras dinastías o a otras cortes con un fin político. Muchas veces también eran un recuerdo. Incluso antes de que se casaran, cuando les enviaban el retrato de la persona con la que iban a contraer matrimonio, guardaban ese retrato al que querían mucho y apreciaban mucho, casi como si fuera la presencia de esa persona con la que iban a contraer matrimonio. Y luego desechaban y apartaban ese retrato una vez que ya se casaban y esa persona estaba en la corte con ellos. También es un retrato póstumo este de María Manuela de Portugal, que fue la primera esposa de Felipe II. Felipe II se casó 4 veces. Este fue el primer matrimonio con María Manuela, fue un acuerdo, él todavía era príncipe, y fue un acuerdo que establece Carlos V para conseguir una unión territorial y política con Portugal. Ellos eran muy jóvenes, tenían tan solo 16 años y realmente fue un matrimonio muy corto porque María Manuela de Portugal murió a los 3 años, poco después de dar a luz al que sería en ese momento el heredero al trono, el infante don Carlos. Felipe II lo que hace después es intentar acercarse a Inglaterra y acercarse a las políticas de la Iglesia Católica. Se casa con su tía María Tudor, María I de Inglaterra, pero también fue un matrimonio que duró poco y que no dio descendencia. Y su tercera esposa es finalmente Isabel de Valois. En este caso lo que se quiso es hacer factible y consolidar un tratado que se hizo entre España y Francia con el tratado llamado de Cateau-Cambrésis, que era una unión entre ambos países. Y la manera de afianzar esa unión y conseguir una paz, sobre todo en los territorios italianos, que era lo que ellos se estaban disputando, fue esta unión matrimonial. También Isabel de Valois se casa con Felipe II con tan solo 13 años, pero al cumplir 22 años muere. Su última mujer, la última mujer de Felipe II, será Ana de Austria. Era su prima, su sobrina. Se casa en 1570 y será la que realmente le dé el que sería el heredero al trono, el futuro Felipe III. Volviendo a Isabel de Valois, ella era hija del rey de Francia, Enrique II, y de Catalina de Medici. Hubo una tragedia alrededor de este matrimonio y es que cuando estaba Enrique II celebrando el acuerdo matrimonial y la paz de Cateau-Cambrésis, hicieron un torneo para celebrarlo y él fue herido involuntariamente en un ojo y murió al poco tiempo, pasando Catalina de Medici a ser regente durante mucho tiempo en Francia. La boda se celebró en este palacio, en el Palacio del Infantado de Guadalajara, y fue una boda muy fastuosa y que realmente lo que tenía que simbolizar era el poder de ambas dinastías y la unión de ambas dinastías. Una de las obligaciones de las mujeres, de las reinas, era dar descendencia. En el caso de Isabel de Valois solo tuvo 2 hijas,
y no consiguió darle un heredero varón a Felipe II, y murió poco tiempo después de dar a luz a la segunda hija, mientras estaba embarazada de la tercera hija que iba a nacer, que nació muerta y poco después murió ya también. Fue en 1568 cuando ambos, tanto el heredero al trono, el infante don Carlos, que era el hijo del primer matrimonio con Felipe II, de María Manuela, y Isabel de Valois mueren el mismo año. Hay un diario sobre la vida de Isabel de Valois que se conserva gracias a la dama francesa Madame Clermont, y que en él se habla de los gustos de la reina y de su interés por la ropa, del tiempo que tardaba en vestir, de lo que a ella le gustaba retratarse. Sus retratadores fueron Sánchez Coello y Jorge de la Rúa, pero bueno, también fue retratada por otros pintores, y siempre, como en estos retratos que ven aquí, siempre relacionado con la majestad y con el poder en ese momento de la dinastía. Isabel de Valois tuvo mucho gusto tanto por el juego como por la ropa y también por la pintura. Este hecho hizo que llegara a la corte española la pintora italiana Sofonisba Anguissola. Felipe II sabía del interés por Isabel de Valois de la pintura y quería una maestra de pintura. Y Sofonisba Anguissola viene a la corte española con ese papel: dama de la reina, a la que solo podían acceder las nobles, porque Sofonisba era una persona de la nobleza italiana, y por otro lado maestra de pintura. Sofonisba nació en Cremona, al norte de Italia, y Cremona en ese momento pertenecía al Ducado de Milán, y también llamado el Milanesado, y era hija del noble Amilcare Anguissola y Bianca Ponzone. Se dice que nació en torno a 1535, y lo que fue particular de Sofonisba es que ella pertenecía a una familia noble. En ese momento en Cremona estaba ocurriendo un realce y un florecimiento cultural muy importante, en base también a ese libro de Baltasar de Castiglioni, El cortesano, que animaba a las mujeres y a los hombres a formarse en la virtud y que desarrollaran todos sus talentos. Y realmente lo que hace Sofonisba es eso, desarrollar un talento artístico. Sobre todo hizo retratos y autorretratos. En este caso está retratada su hermana Elena, en 1551. Con ella también se va a estudiar pintura, porque el padre de Sofonisba quiso que todas sus hijas, que fueron 6 hijas y un hijo, todas sus hijas estudiaran las artes, incluida la pintura, como dentro de esas artes equiparables a la poesía, a la arquitectura o a la literatura o a la música. La pintura forma parte de ese entorno y no es simplemente un oficio. Y en ese sentido, la única que continúa desarrollando esa vocación a lo largo de su vida será Sofonisba. Aquí también hay un retrato de su madre, de Bianca Ponzone, en la que se ve que ella pertenece a una clase noble y alta. Por ejemplo, hay un detalle muy curioso: lo que lleva en la mano es un espantador de pulgas, y ese era un elemento que solo los nobles o los reyes podían tener. Estos son otros retratos que hace, son retratos de familia que han sido considerados casi escenas costumbristas, en las que están jugando al ajedrez o están posando de una manera muy animada. El estilo de Sofonisba es un estilo muy colorista, muy suave, muy detallista, en el que juega también con la luminosidad, y se ha relacionado con el estilo de Tiziano, de Moroni, de Parmigianino, esos pintores que estaban en ese momento teniendo tanto éxito en Italia. Aquí se está representando, es un autorretrato en el que a la vez ella sale retratada por su maestro Bernardino Campi, y es la manera de decir que ella es un modelo. Ella también es una musa, un modelo de virtud, por representar ese modelo en el que la mujer desarrolla sus propias cualidades y sus propias motivaciones artísticas. El Prado conserva 2 obras también de esta primera etapa italiana. Una de ellas es una obra de Lucía Anguissola, de la hermana de Sofonisba, que
cuando Sofonisba está en España, su padre le envía. No sabemos si le envía a Sofonisba directamente o envía a Felipe II, pero es un retrato que envían en ese momento. Y está representado Pietro Mana, un médico de Cremona, que tiene un vínculo familiar con la familia. Y por otro lado está el retrato de Giovanni Battista Caselli, que era un poeta de Cremona y que se ha relacionado con esos retratos de ilustres que tenían series de retratos de ilustres que tenían los nobles en sus casas. Para poder venderlo posteriormente, pasados los años, en el mercado, lo que se hizo fue convertir a este personaje en un San Pedro, como se puede ver en la radiografía, en la que se ve que aquí tenía otro tipo de vestimenta. Esto era habitual porque era una manera mucho más sencilla de vender un retrato de un personaje concreto, mucho mejor convertirlo en un apóstol y así se podía vender mejor. Aquí les he traído un autorretrato pintando para relacionarlo también con otras pintoras de ese momento como Caterina van Hemesen. El interés de esta relación es que, por un lado, Caterina van Hemesen era una pintora reconocida, trabajó para la reina María de Hungría y fue bajo su patronazgo, y María de Hungría era la regente de los Países Bajos en ese momento, en nombre de su hermano Carlos V. La diferencia entre ambos casos es que, por un lado, Caterina era pintora de oficio, pintora que había un oficio heredado de su padre, lo cual tenía mucho mérito porque las mujeres no tenían un hueco en este sentido, pero el caso de Sofonisba es distinto. Ella no lo hace por oficio, no lo hace porque su padre fuera pintor, ella era noble, no necesitaba desarrollar la pintura profesionalmente en este sentido. Ella lo hace por desarrollar una virtud, por desarrollar una vocación artística, y esa realmente es la clave de Sofonisba. En ese momento también hay otras pintoras, las dos, en este caso una es Marietta Robusti, la hija de Tintoretto, por eso se llamaba la Tintoretta, y Artemisa Gentileschi, hija de Horacio Gentileschi, ambos pintores. El caso de Artemisa ya consigue éxito y, de hecho, fue miembro de la Academia de Dibujo de Florencia y consiguió vivir de la pintura. El caso de Marietta Robusti, la Tintoretta, fue un caso diferente. Ella siempre estuvo a la sombra de su padre y siempre se autorretrataba, intentando siempre luchar por ese valor femenino en un mundo de hombres como era el de la pintura. Pero, como les digo, el de Sofonisba es un caso diferente. El padre de Sofonisba intenta darla a conocer en todas las cortes italianas, la lleva a Urbino, a Parma, a Florencia y intenta que conozca a los pintores o a los artistas más importantes de ese momento. Y así conoce a Giulio Clovio, el miniaturista más famoso de ese momento en Italia y al que también retrata en esta ocasión. Y de ahí parece ser que ella aprende también a hacer miniaturas, que es algo de lo que más se ha conservado de ella, como esta miniatura que aparece aquí, realmente preciosa. Hay una anécdota muy peculiar, la fama de Sofonisba en ese momento es realmente importante y llega a oídos incluso de Miguel Ángel. Se conservan algunas cartas en el archivo Buonarroti de Florencia en la que el padre de Sofonisba le pide a Miguel Ángel que vuelva otra vez a orientarla, como ya lo hizo en su pasado, a orientarla y a darle consejos sobre pintura. Y también se conserva una carta muy peculiar de Tommaso Cavalieri que dirige a Cosimo de Medici y le cuenta una anécdota de su amigo Miguel Ángel, explicándole que Miguel Ángel le ha enviado a Sofonisba un dibujo en el que aparecía una mujer sonriendo y con el juego de que ella le contestara con un niño llorando. Y este es el dibujo que le envía Sofonisba a Miguel Ángel, jugando con el desafío que le había hecho Miguel Ángel. Y en esta carta lo que están haciendo es poner en valor ese dibujo que realmente sorprende en ese momento a los amigos de Miguel Ángel. Como les he dicho, Sofonisba llega a España en 1559 por la razón de ser profesora o maestra de pintura de la reina y ser dama de la reina, dama italiana de la reina. Apenas una semana después de la llegada de Sofonisba a la corte, la reina ya está tomando clases de pintura.
Se conserva una biografía muy completa de Agustín González de Amezúa y Mayo, es una biografía sobre Isabel, y a través de ella se han podido rescatar muchos comentarios sobre Sofonisba y su relación con Isabel de Valois. Por ejemplo, hay un testimonio que dice: la reina, que muestra mucho ingenio y es bondadosísima, ha comenzado a pintar, y dice la Sofonisba Cremonese, que es la que la enseña, grande favorita suya, que dibuja del natural con un carboncillo, de modo que se conoce al punto la persona retratada. Es decir, se está valorando también tanto a la Sofonisba como los avances que hace Isabel. Y en otra carta dirigida desde una de las damas francesas de la corte a la madre de la reina Catalina de Medici, le dice: la reina emplea la mayor parte de su tiempo en la pintura, con extremado placer suyo, tanto que yo creo que al cabo de un año llegará a pintar tan bien como su maestra, que es una de las mejores del mundo. Sofonisba fue una persona muy querida en la corte. Hay alabanzas personales hacia ella constantemente. Ella era la dama de la reina y no recibía pagos por las pinturas que realizó. Ella recibía regalos. No se hubiera visto bien de otro modo. No se hubiera visto bien que Sofonisba recibiera pagos por una pintura, porque ella era noble. Ella recibía pagos como dama de la reina. Tampoco firmaba las obras, y todo esto ha hecho que sea muy complicado saber qué obras han sido realizadas por Sofonisba y qué obras fueron realizadas por los demás pintores de la corte en ese momento. Dos de las obras que con más seguridad se han tenido como obras de Sofonisba son estas dos: el retrato de Ana de Austria y el retrato de Felipe II, que también están expuestos en sala. También estos se han relacionado formando también un grupo con estos dos, que son las hijas Isabel Clara Eugenia y la infanta Catalina Micaela, las dos hijas de Isabel de Valois. Como se puede apreciar, los rostros son suaves y son sombreados, son muy ligeros. Siempre hay una cierta simpatía y una gracia a la hora de representar los rostros, muy diferente a las imágenes que otros pintores de corte estaban haciendo de los reyes. En ese momento, tanto Jorge de la Rúa, del que os he traído aquí un detalle de una de sus obras firmadas y seguras, como Sánchez Coello, este de aquí, son los pintores que en las cuentas de pago de Isabel de Valois aparecen como los retratadores. Y es un estilo diferente realmente al estilo de Sofonisba. Pero es verdad que Sofonisba realizó retratos de la reina. El primero, que parece ser que se realizó, siempre se ha relacionado con este asiento de un inventario de bienes del Alcázar de 1598, en el que dice: en la primera pieza del guardajoyas se encuentra un lienzo de la reina Isabel que está en gloria, quiere decir que ya había muerto, vestida de negro, con una cortina de tafetán azul. Esta descripción ha hecho que se relacione, por un lado, con esta obra, que en realidad es una copia del que pudo realizar Sofonisba, es una copia de Rubens y Taller, y se ha relacionado con Sofonisba porque este retrato, este pequeño busto, sí que se ha conservado en los bienes de Sofonisba, pero este retrato se lo llevó a Italia, no lo dejó en España. Lo que se ha pensado es que este pudo ser el primer modelo o el busto que ella hizo y a partir del cual realizó los demás retratos de cuerpo entero. El éxito que tuvieron los retratos de Sofonisba llegó hasta tal punto que para la Galería de Retratos del Pardo que estaba realizando Felipe II, en los que había obras de Tiziano y de Antonio Moro, y que en ese momento se estaba encargando de gestionar Sánchez Coello, se elige el modelo de Sofonisba para que forme parte de esa galería dinástica. Sánchez Coello tuvo que copiar ese modelo para que fuera colgado en las salas de la galería. El problema es que esa galería de retratos no ha llegado hasta nuestros días porque se quemó en 1604, ya en época de Felipe III. Y lo que se decidió en época de Felipe III fue que se volviera a reconstruir. Y a eso se le encargó a Pantoja de la Cruz. Lo que hizo Pantoja de la Cruz fue tomar modelos que había en Palacio, intentando reconstruir la galería dinástica. Y al parecer este pudo ser el retrato que tomó Pantoja de la Cruz para la galería dinástica representando a la reina en esa galería, porque está también relacionado con ese busto que es la única referencia que tenemos firmado por Sofonisba Anguissola de aquel retrato que pudo hacer para Isabel. Es un retrato que también tuvo tanto éxito que fue mandado al Papa Pío IV y también a su madre Catalina de Medici, e incluso se llevaron a otros miembros de la familia real, quisieron ese modelo para hacer sus galerías dinásticas y sus retratos. También hizo retratos del príncipe Don Carlos.
Estos son dos copias que se hicieron de aquel modelo también perdido que hizo Sofonisba. Y bueno, lo que esto pone de relevancia es que el sistema de copias era muy habitual en la corte. Copias que a veces se modificaban de un modo sencillo, en unos casos se respetaban las mismas figuras, en otros casos se cambiaban los vestidos o se cambiaban los atributos que tenían los personajes. Incluso en diferentes años, en diferentes décadas, se ve como un modelo de los años 60, se mantiene en los años 80, pero cambiando el personaje y cambiando las vestimentas. Pero realmente el modelo es el mismo. Aquí tienen otro ejemplo también de la relación que hay en las posturas de los personajes. Hay un manuscrito, el manuscrito de Santiago de Compostela, de finales del siglo XVI, que es importante porque es de los pocos que se conservan en ese momento que hable de procedimientos, no solo de teoría de las disciplinas artísticas o del dibujo, de la anatomía o de la perspectiva. En este manuscrito hay claves sobre los procedimientos pictóricos que utilizaban, incluso hay claves sobre cómo hacían ellos las copias, cómo copiaban literalmente unas obras de otras y explican los procedimientos para hacerlo. Son muy peculiares. Por ejemplo, dice que se coja un papel aceitado para repasar todos los perfiles de una pintura y luego llevarlo a otro haciendo un estarcido y espolvoreando en otra superficie. O el más peculiar de todos, que es sobre la pintura que se quiere copiar, con pintura de carmín, pasar todos los bordes con esa pintura, colocar un papel encima para que se quedara pegado al papel y eso traspasarlo a otra pintura. El sistema de copias era algo que era muy habitual y que no tenía ningún tipo de descrédito para los pintores. Este es el retrato que también se ha considerado de Sofonisba, pero con reservas. Es un retrato que hace una referencia explícita al rey. Bueno, aquí se ha relacionado con Sofonisba por la relación con el pequeño busto de Sofonisba italiano. La relación al rey es explícita en la miniatura que porta en la mano y en la simbología que tiene la columna como la casa de los Austrias. Todo esto ha llevado a pensar que este retrato se pudo hacer para un momento concreto que fue en 1565, cuando Isabel de Valois es mandada a negociar con su madre Catalina de Medici a Bayona, en representación de su marido. Y dicen que ese es la unión entre el retrato que lleva en la mano y la columna están relacionados con ese momento y que se pudo pintar para ese momento. El retrato que tiene Isabel de Valois en la mano está relacionado con este cuadro de Felipe II en la Jornada de San Quintín, de Antonio Moro. Se sabe que Sánchez Coello pintó algunas miniaturas para la reina basados en este retrato y es posible que el retrato que lleva la reina se pueda identificar con ese que le había hecho Sánchez Coello. También se ha dicho que pudo ser una obra de Sánchez Coello o de algún discípulo suyo. Hay una cuenta en la que dice que se le debe a Sánchez Coello dinero por lo que pintó en otro de su majestad, de que hizo el rostro de Sofonisba. Ese texto de difícil interpretación ha hecho pensar a los historiadores que pudo haber una colaboración en algún momento entre Sofonisba y Sánchez Coello. Y es posible que pudiera ser también en este cuadro, pero son todavía hipótesis que no se han llegado a confirmar. Aquí tienen ejemplo de la parte superior, dos retratos de Sofonisba, el detallismo de la manera de pintar, la minuciosidad, este de Sánchez Coello y el nuestro, el de Isabel de Valois. Es un estilo un poco diferente, aquí hay cierta torpeza a la hora de colocar el collar, que aquí no aparece en Sánchez Coello, y realmente comparando la golilla con la de Ana de Austria se ven diferencias. Pero lo que está claro es que el modelo de Sofonisba es el que se sigue en este caso. En el año 89 se realizó la radiografía de la obra con motivo de la exposición sobre Sánchez Coello y el retrato de la corte de los Austrias y recientemente se ha hecho la reflectografía infrarroja con el equipo Osiris. Lo que la radiografía ha puesto en evidencia es el mal estado de conservación de la obra, la cantidad de faltas de pintura que hay y, por lo tanto, hoy por hoy es una obra repintada y que necesitaría una limpieza para poder llegar a ver realmente la originalidad de la obra. Como ven aquí en este lateral derecho, aquí hay una unión de un paño
de unos 15 centímetros, que lo que hace es agrandar el tamaño de la obra hasta los 122 centímetros. Esto lo que indica es, por un lado, que era una obra que tenía que tener un tamaño concreto, y normalmente eso sucedía cuando estaba destinado a un lugar en concreto. Eso puede ser una pista para empezar a buscar para qué se pudo hacer este retrato. La tela que se utilizó es una tela de tafetán, sencilla, de ligamento sencillo, habitual entre los pintores de la corte en ese momento. No así lo que sucede con estos dos retratos, considerados obras seguras de Felipe y de Ana de Austria, considerados de Sofonisba, en los que la densidad de la trama es muchísimo más pequeña. Eso quería decir que Sofonisba Anguissola tenía un privilegio como noble a la hora de adquirir los mejores materiales. Y eso está relacionado también con su carácter noble. Posiblemente ella pudiera conseguir mejores materiales que los pintores de la corte en ese momento, porque de las obras que se estudiaron para ese catálogo, de las obras de ese momento, según el estudio de Carmen Garrido, no hay ninguna tela como esta. ¿Esto qué quería decir? Bueno, era habitual, no parece extraño, y así parece que hasta también Isabel de Valois también conseguía pigmentos y conseguía lápices del extranjero, como así lo indica una carta en la que se le pide a Catalina de Medici que consiga en Francia los mejores lápices de colores, como un tal Janet sabe hacer, y solo él. También una cosa habitual era que los lienzos se prepararan en soportes diferentes a los que luego se pintaban. La radiografía ha puesto eso en evidencia, y esto era habitual. En los talleres de los pintores se conservan telas preparadas que luego ellos utilizaban y reutilizaban. Aquí hay un cambio curioso en la postura del Felipe II, que se puede ver en la radiografía, cómo ha desplazado la mano y cómo ha añadido posteriormente esta capa. La figura de Isabel es una figura que, como ya hemos visto según el manuscrito de Compostela, era una figura que posiblemente ya viniera el contorno establecido de otras figuras anteriores. Y ahí prácticamente no se presentan cambios. Sí que se ven cambios en otras zonas de la pintura, como por ejemplo aquí, en la reflectografía infrarroja, que permite ver las capas interiores de la pintura, se está viendo que aquí había un diseño anterior, y en la radiografía también se ve. Posiblemente la miniatura oval estuviera colocada más en este sentido, más vista de manera vertical y no horizontal como se ve aquí, que es realmente un poco extraño. También hay otros cambios y otras dudas a la hora de realizar la composición, como estas columnas, estas líneas de la columna que van cambiando y que finalmente se trasladan aquí, que es lo que nosotros vemos actualmente. O aquí, por ejemplo, que en un primer momento se ha diseñado otra manera otro tipo de columna con una inclinación mayor, y un número que aparece aquí, que es el 928, que está tapado ahora y que pertenece al inventario de bienes del Retiro. También se ha podido ver las pequeñas líneas de dibujo, como se ven aquí, que aquí están tapadas ya, o pequeñas rectificaciones en la manga, o toda la mano, que posiblemente al cambiar la miniatura de posición también tuviera que cambiar la mano de lugar. O bien aquí, cómo se ven estos pequeños cambios y estas líneas de dibujo. O esta decoración tan peculiar que no se aprecia ahora en visible, o bien porque se ha repintado o bien porque fue un cambio que el autor quiso tapar. En el rostro no se ha detectado un dibujo claramente. Esto también está relacionado con ese sistema de copias del que he hablado anteriormente. Y bueno, lo que también ha puesto de relevancia la reflectografía infrarroja y la radiografía es este fondo que se ve, que no corresponde con esta planitud que se ve ahora mismo en visible, y que también en la reflectografía infrarroja tampoco se justifica. La cantidad de faldas que hay aquí tampoco se justifica todas estas manchas. Hay algunos aspectos que no se ven en visible y que no tienen una fácil explicación, como es esto de aquí o esta zona de aquí. Y lo que
quizá estaría más relacionado a lo mejor con un cortinaje. No se sabe si esto fue un primer intento o realmente la pintura está más evolucionada y lo que se ha hecho ha sido repintar encima. En realidad, hasta que no se llegue a hacer una restauración en condiciones, no se va a poder saber. También la reflectografía infrarroja ha dejado en evidencia este dibujo tan minucioso que se ve y que hoy por hoy, si se acercan a la sala, lo podrán ver, prácticamente no se aprecia. Este brocado sobre la tela no se aprecia prácticamente en visible. Y esto lo que nos lleva es a hablar de una práctica que también Antonio Moro utiliza en un momento, que es que los propios reyes dejaban las telas y las joyas que tenían que pintar los pintores para que pudieran pintarlas de la manera más fiel posible. Incluso aquí parece como que se están usando, yo no diría en este caso una plantilla, pero sí que se está siguiendo un modelo geométrico que ha tenido que estar muy bien diseñado desde el principio. En esto había pintores que eran que desarrollaban mejor esta cualidad y otros menos. Por ejemplo, aquí Antonio Moro prácticamente no hizo uso de plantillas y es algo realmente virtuoso. En otros casos, en la Escuela Española, en el caso de Pantoja de la Cruz, aquí se ve perfectamente cómo se está usando una plantilla. Y en el caso de Sánchez Coello, lo mismo. Se está usando una plantilla, aunque se modifica dependiendo de las diferentes curvas que pudiera hacer la pintura. O aquí, por ejemplo, que también es una plantilla, pero sabe cuándo cortar o sabe cuándo desplazarla hacia un lateral para crear la perspectiva adecuada. O aquí, por ejemplo, en este otro caso, es directamente a mano alzada. Aquí se está viendo cómo se ha hecho a mano alzada, no se ha utilizado ningún tipo de plantilla. Isabel de Valois muere en el 68 y Sofonisba se mantendrá en la corte unos pocos años más. Pasa a formar parte de la casa de Juana de Austria y es maestra de pintura también de las hijas de Isabel de Valois. Pero una vez que muere Juana de Austria, decide volver a Italia. Para eso, Felipe II le intenta convenir un matrimonio para que ella no vuelva a Italia sin estar casada. Se casa con Fabricio de Moncada, pero es un matrimonio que dura pocos años, porque en 1578 Fabricio muere ahogado en un ataque pirata. Lo que hace Sofonisba es enamorarse poco tiempo después de un capitán, de Orazio Lomellini, y realmente es un caso excepcional porque ella intenta no pedir permiso, se casa casi sin pedirle permiso al rey, que en ese momento tenía que haberlo hecho. Y también fue una decisión libre, fue un matrimonio libre que tampoco era muy habitual en ese momento. Ella se casa por segunda vez, fue realmente algo insólito, y se trasladan a vivir a Génova. Allí en Génova, en el 85, está en contacto con la corte de Saboya y vuelve a recuperar la relación con Catalina Micaela, puesto que Catalina Micaela estaba en ese momento allí al haberse casado con el duque de Saboya, Carlos Manuel I. Y se dice que este retrato de Catalina Micaela fue pintado por Sofonisba ya allí. Hoy por hoy también existe la duda de que fuera pintado por Sánchez Coello antes de que Catalina Micaela emprendiera el viaje, pero esta S del traje también se ha relacionado con la situación ya del matrimonio, y la S podría simbolizar la casa de Saboya. También es curioso ver cómo, de nuevo, la hija de Isabel mantiene las mismas joyas y aparece representada también con las mismas joyas que tenía su madre. Estas piezas de aquí se llamaban puntas, era una decoración también muy típica española, eran piezas metálicas, podía ser oro o plata, y siempre con piedras preciosas, y se ataban a las sayas con unos lazos. Es algo muy peculiar, pero que también indica una relación con las vestimentas de la corte española. Y luego está el retrato de la Dama del Armiño, que está todavía bajo investigación, y que una vez que ya se ha descartado prácticamente que sea obra del Greco, se está viendo si puede estar relacionado también con Sofonisba o con otra persona de la corte. También relacionado un poco con este parecido que hay entre esta figura y la infanta Catalina Micaela. Sofonisba Anguissola fue una persona muy longeva,
Murió en 1624, ella ya estaba viviendo en Palermo y allí recibe la visita del joven Van Dyck. Un joven Van Dyck que quedó realmente impresionado por la personalidad de la anciana y apuntó ese viaje en su cuaderno de dibujos. Esa visita la apuntó allí e incluso este pequeño retrato que introdujo en los apuntes. Él habla realmente de la genialidad de la anciana, incluso que le dio grandes consejos sobre cómo retratar, sobre cómo colocar la luz. Y cuentan que ella ya estaba casi ciega, pero que quiso ver de cerca el pequeño dibujo que le había hecho Van Dyck en su cuaderno y que luego, a partir del cual luego realizó este retrato de la colección Sack-Villek. Sofonisba murió en 1625 y Herbert Cook publicó en el Burlington Magazine de 1940 la lápida que le puso su marido y que dice lo siguiente: a mi esposa Sofonisba, cuyo linaje remonta a los condes de Anguissola, situada entre las mujeres ilustres del mundo por la nobleza de sus padres, su belleza y las extraordinarias dotes de su carácter. Insigne retratista, hasta tal punto que en su época se juzgó que no había nadie pareja a ella. Horacio Lomellini, afligido por inmensa tristeza, le dedicó en 1632 este honor final, aun siendo exiguo para mujer tan grande, el más importante para todos los mortales. La fama que tuvo Sofonisba en su tiempo realmente no ha sido reflejada en los trataristas posteriores, que sí hablan de ella, pero de un modo mucho más lejano. Y yo creo que es a partir del siglo XX en el que ya se está empezando otra vez a darle a Sofonisba Anguissola el lugar que se merece en la historia del arte. También es complicado poder estudiar sus obras porque muchas pertenecen a colecciones particulares o a pequeñas coleccionistas y no es fácil conseguir hacer estudios técnicos que yo creo que son la clave para poder llegar hasta a conocer mejor su técnica y sus procedimientos. Y esto es todo. Muchas gracias.